Bienvenidos a Hagamos las Paces, un espacio para hablar sobre la paz de Colombia. Hoy tenemos como invitado al profesor Jorge Restrepo, director del CERAC, que es el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto. El profesor Restrepo acaba de concluir una investigación muy importante, muy interesante, que se titula ¿Qué ganaría Colombia con la paz? Profesor Restrepo, bienvenido y muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, Mauricio, es un gusto estar aquí. ¿Cuál es el principal dividendo de la paz en su investigación? Yo me atrevería a decir que es un dividendo de desarrollo por un lado y por otro lado de ingresos. En términos de desarrollo, lo que demuestra el estudio es que la paz sirve para construir desarrollo y desatrasar las regiones, pero también hay un nivel mayor de ingreso que uno puede esperar de un escenario de terminación del conflicto. Leí en su investigación que si Colombia no tuviese conflicto, nuestro ingreso per cápita sería superior a los 16.000 dólares anuales y hoy en día estamos rondando los 10.000, 11.000. ¿Es Claro, eso correcto? Eso es correcto, digamos. Nosotros hacemos un ejercicio que busca pensar cuál hubiera sido el nivel de ingreso y también el nivel de crecimiento económico si hubiéramos logrado hacer la paz por allá en los años 80, sin conflicto y con la violencia criminal contenida. Desde esa época, Colombia hubiera logrado crecer un 4% más en promedio todos los años de lo que creció desde ese momento. O sea, estaríamos creciendo a un ritmo del 8%. Un ritmo histórico un poquito por debajo del 8%, que eso es perfectamente viable, a eso es a lo que crece Uruguay, Perú, Panamá, Costa Rica, claro que tienen buenos niveles de inversión, mucha confianza inversionista, pero también niveles de violencia muy inferiores y hay que recordar, Perú logró hacer la paz, es decir, es una trayectoria que podríamos haber seguido si hubiéramos hecho la paz. Y eso tiene como resultado que el nivel de ingreso promedio por habitante efectivamente podría ser el de Uruguay, el de México, que está un poco por encima de los 16.000 dólares en paridad de poder adquisitivo, un término técnico, pero que dice que uno se ajusta por la diferencia del costo de vida en diferentes países, pues ese sería el nivel. Hoy en día, para que usted calcule, en Colombia el ingreso es de 11.500, 11.600 dólares por habitante. Es decir, nos estamos perdiendo un montón de plata, todos. Un gran costo no solamente en vidas, sino también en dinero desperdiciado y en potencial de crecimiento y de aumento del ingreso per cápita que no se da precisamente por esa guerra terrible de medio siglo. Claro. Profesor Restrepo, una pregunta que le llama mucho la atención a uno en el estudio, la respuesta que usted plantea, el impacto para los más pobres, para los más necesitados. Hacemos un análisis regional con información desde el año 2000, tomando los indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio, que todos los países se comprometieron a alcanzar para el 2015. Y del 2000 al 2012 tratamos de mirar dónde ha habido paz en Colombia, desde hace mucho tiempo, en qué municipios, donde habiendo conflicto se logró quitar el conflicto, y aquellos municipios que tienen persistentemente conflicto o que se les interrumpió. Y uno de los hallazgos más interesantes a mi manera de ver es que en aquellos municipios donde había conflicto, violencia de conflicto, presencia de los grupos de conflicto y se logra construir paz, se disparan los resultados de desarrollo. Estamos hablando de mortalidad infantil, logros educativos, necesidades básicas que se logran satisfacer, se disparan. Y esos municipios muy rápidamente terminan pareciéndose a los municipios que estaban en paz. La convergencia que llama usted en su investigación, se cierran las brechas entre los departamentos más prósperos y las regiones más atrasadas de Colombia. Claro, y eso se ve, digamos, a nivel municipal y es sorprendente la rapidez con la que se cierra la brecha. Ahora, ¿a qué se debe esto? No es necesariamente que la paz automáticamente traiga el desarrollo, más bien es que cuando existe ausencia de violencia, y esto es una noción mínima de paz, cuando no existe violencia del conflicto, inmediatamente puede llegar el aparato social del Estado, digamos, a actuar y a elevar los niveles de vida de la población. Otra conclusión que me parece muy interesante es que se reduce la violencia en general, no solamente la directa provocada por el conflicto, sino la otra que rodea a la sociedad colombiana en muchos
sitios del país. Claro, hay varios estudios, uno de una estudiante mía de la Universidad Javeriana, Luz Helena González, otro del decano de Ciencias Sociales de AFIT, que demuestran que es la violencia de los grupos de conflicto, la violencia guerrillera, en su momento de los grupos paramilitares, de los grupos que hoy en día se llaman BACRIM, la que jala la violencia homicida y otras formas de violencia criminal que afectan a las personas, incluyendo la de la propiedad. Es decir, no es al revés, no es que Colombia esté condenado, por decirlo de alguna manera, a ser un país violento, incluso si nos deshacemos del conflicto. Es la violencia del conflicto la que termina impulsando otras formas de violencia. Entraríamos a un círculo virtuoso. Si eliminamos la violencia del conflicto, de la lucha armada, eso tendría un impacto sobre el resto de violencias en el país. Claro, pero tiene condicionales. Por supuesto. ¿Cuáles son esos condicionales? Que haya un buen desarme, que haya una buena reincorporación de los excombatientes a la sociedad y no que se incorporen a grupos criminales reciclados, que haya un buen sistema de administración de justicia, pero sobre todo, y esto sí sería relativamente automático, que haya buenos niveles de inversión pública y privada. Hablemos de eso un poco, porque usted plantea en su estudio que la sola reparación de víctimas va a costar más de 50 billones de pesos al Estado y habrá que hacer muchas otras inversiones en infraestructura, en bienes públicos, en el campo, etcétera, etcétera. ¿Qué tan grandes son esas inversiones y de dónde van a salir los fondos para eso? Son inmensas. Yo creo que hay un supuesto que uno puede hacer y es una transición de un gasto público militar que es necesario contra insurgente, pero que por naturaleza económica es ineficiente. Digamos, nadie pensaría que el gasto público en la lucha contra la guerrilla es un gasto público que sea inversión, que sea productivo. Insisto, es necesario. Ahora bien, hay una sustitución y yo creo que gran parte de ese gasto público se puede dirigir, estando en las fuerzas militares y de policía, a un gasto público más eficiente en seguridad ciudadana, en protección de comunidades y de individuos. Pero por otra parte está el componente de la inversión privada. Es que no es sino salir de las ciudades para darse uno cuenta qué tan inutilizado, subutilizado está el campo colombiano. Y gran parte de eso vendrá, de la utilización, vendrá a través de la vía de la inversión. Yo creo que el espacio para el sector privado que se abre en un escenario de cierre del conflicto es enorme y además es muy rentable. Sí. Volviendo al tema de los costos, si uno suma todos estos costos, gastos, inversiones y los compara con los beneficios, de todos modos, la relación beneficio-costo es muy favorable a la paz. Pero claro, fíjese usted que si uno hace un cálculo de lo que cuesta la producción que se pierde por las vidas perdidas, hay un cálculo que hacemos también en el estudio para el PNUD del 2.2% del Producto Interno Bruto solamente en el 2012. 700.000 toneladas de alimentos que dejan de producirse por culpa del conflicto. Y simplemente dentro de la misma frontera agrícola que hoy en día existe. 110.000 hectáreas. 110.000 hectáreas que no se utilizan, ese es un cálculo de planeación nacional, no es nuestro, pero es un cálculo de planeación nacional que diría que de un año para otro se podría aumentar en ese porcentaje. Y hay que decir que todos estos son cálculos conservadores. Todos. Podría ser incluso mejor. Podría ser incluso mejor, digamos, el cálculo incluso de lo que se pierde por el Producto Interno Bruto podría ser mayor. Y si uno quiere ser tremendamente pesimista, uno podría decir que por lo menos medios punto porcentual del Producto Interno Bruto se está perdiendo año a año por efecto del conflicto. Medio punto porcentual del Producto Interno Bruto sería alrededor de casi 2.000 millones de dólares por año. Exacto, 4 billones de pesos, que con eso usted puede financiar, por ejemplo, toda la infraestructura, me mencionaban el otro día, para la construcción de jardines para atender a la primera infancia, cuesta 1,5 billones de pesos para todo el país. Yo creo que aquí hay un punto importante, porque no solamente son los colombianos que viven en esas zonas azotadas por la guerra los que están perdiendo con el conflicto, también son los otros 40 millones de colombianos que no vivimos en esas zonas de guerra, pero que vemos que el Estado dilapida esos recursos en la guerra en vez de invertir en salud, educación, infraestructura. O sea, claro, los que perdemos con el conflicto somos todos, no solamente los que están inmersos en la guerra. Y ahí es donde está la clave, transformar recursos que no son productivos en productivos. Y hay toda una discusión sobre el gasto militar. Aquí no estamos ni mucho menos proponiendo que se deban reducir las fuerzas militares. De hecho, cuando uno ve
las gráficas de otros países que han salido del conflicto, el gasto militar tiende a aumentar 5 o 6 años, hasta 5 o 6 años después Para del fin asegurarse del que los conflicto, desmovilizados para asegurar no la se sociedad. vuelvan, sí, y no se Exacto. vuelvan delincuentes comunes. Es un ejercicio de seguridad que es necesario hacer. Nosotros no podemos cometer el error que se cometió, por ejemplo, en Centroamérica Correcto. o incluso en Irak, de destruir la institucionalidad de seguridad Sí. por entrar en una etapa de Muy posconflicto. buen punto. Otro ángulo interesante de su investigación es el tema de los cerebros fugados. Sí. Muchos colombianos que han dejado el país por ausencia de seguridad y por ese ambiente de violencia. ¿Tienen un estimado concreto de profesionales que regresarían o que dejarían de irse? ¿O cómo analizaron el fenómeno? Tratamos de hacerlo y consultamos todas las investigaciones sobre el tema. De Colombia han salido cerca de unos 7 millones de personas desde cuando se inició, digamos, esta ola migratoria al exterior, que uno la puede datar por allá en 1997, 1998. Esos 7 millones de personas son mayoritariamente profesionales, muy bien capacitados y tremendamente competentes y productivos. Esa gente ya la perdimos, porque lo que es muy difícil es atraer de nuevo a Colombia a las personas más capacitadas y productivas. Solamente cuando hay una crisis en el exterior se pueden volver a traer. Esas son las malas noticias del reporte, por ejemplo. Claro. Uno no puede volver a traer a estas personas. Es muy difícil convencerlas de que vuelvan a aportar a la economía colombiana. Lo que sí es cierto es que si logramos frenar el conflicto, frenaríamos ese drenaje de cerebros y esos recursos humanos que se han fugado y que se siguen fugando del país por efecto de no poder construir un futuro en seguridad acá. Usted lleva varios días dando a conocer este informe y ha aparecido en muchos medios de comunicación y me imagino que ha tenido muchas reacciones a las conclusiones de su estudio. En general ve un ambiente positivo, optimista, receptivo frente a eso y una conciencia de la gran oportunidad que tiene el país, ¿o hay mucha crítica y mucho escepticismo? Yo creo que curiosamente la gente que mejor recibe este estudio es la gente que invierte en Colombia y que quiere invertir más. Todos los grandes inversionistas le dicen a uno, yo sabía que eso era así. No podía ser que Colombia no pudiera crecer más, porque hemos crecido relativamente poco. Claro, hoy en día podemos decir que es el país que crece más de América Latina, el segundo, tercer país después de Panamá y Uruguay que más crece en América Latina. Pero en términos históricos, una tasa de crecimiento para Colombia del 4% no es suficiente. Y la gente de negocios sí le dice a uno, vale, eso es lo que necesitábamos porque allá es donde hay que poner el punto. La segunda recepción es, hay que construir una agenda interna, porque una agenda para el posconflicto, digámoslo, una agenda económica del posconflicto, una agenda que mantenga la institucionalidad macroeconómica que nos ha servido tanto, pero que nos ayude a construir bienes públicos y a transformar ese gasto improductivo en productivo, por ejemplo, en materia de atención a víctimas. Y claro, también hay gente que ha sospechado. Dicen, ¿por qué revelan este estudio 5 días antes de unas elecciones presidenciales? Pues precisamente porque se trata de decirle a ambos candidatos y a los votantes que la paz es importante en términos económicos, en términos de bienestar. Y eso lo tienen que tener en cuenta todos antes de salir a votar. ¿Su próxima investigación sobre la paz va a ser acerca del posconflicto? Es bien interesante, es tratar de ver cuáles son esas políticas públicas que se necesitan para poder materializar esos niveles de ingreso mayor que todos nos merecemos. Pues muchas gracias, profesor Restrepo, por su investigación y muchas gracias por compartir sus ideas y sus conclusiones con los televidentes de Hagamos las Paces. A usted, Mauricio, muchas gracias.